traslación que es horizontal también. Entonces ambos se suman. En el punto de abajo de contacto de la superficie con el aro, allá también. La velocidad debido a la rotación también es tangente y horizontal. Pero por el sentido de giro está apuntando esa velocidad hacia el sentido opuesto. El sentido opuesto de el sentido opuesto del sentido de la traslación. ¿Sí? Entonces ahorita ya, supongamos que sea a mi derecha la traslación. Entonces en la parte de abajo hay que sumarle la rotación, debido a la rotación, ¿no? Ahí tenemos dos velocidades opuestas, ¿no? Y además resultan ser iguales en módulo, de manera tal de que la velocidad instantánea en ese punto de contacto es cero. Igual haces para todos los puntos. ¿Sí? En el punto E en particular, allá la velocidad en el punto, sí, en el punto E que está bajito, a un ángulo teta, tienes ahí la velocidad tangente, así más o menos en el sentido que estoy indicando, ¿ok? Y la velocidad de traslación, ¿sí? Ahí tienes que hacer la composición de dos velocidades, ¿no? Una hacia abajo y la otra de esto horizontal, ¿sí? Ahí están las dos velocidades. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ese procedimiento que acabo de decir se repite para todos, ¿no? Para todos los puntos. Eso es todo. La pregunta última está referida, bueno, una vez que te has dado cuenta de la composición de velocidades para el punto E, hay que asegurarse de que la rapidez sea constante. Ahora tú dirás, oye, pero no, que la rapidez sea constante e igual a la rapidez, ¿no? A la rapidez V. Entonces tú dirás, oiga, pero caramba, no se supone que esa rapidez V es del centro. Bueno, la cuestión es de que es una nueva condición, ¿no? Esa condición de que la rapidez en el punto E sea constante impone que la suma de la velocidad horizontal más la velocidad tangente, que debido a la rotación, sea la suma de las componentes al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, sea igual a la rapidez V. Entonces de ahí sale el ángulo teta, que debe de cumplirse para que esto ocurra. Pero si mal no recuerdo, sale pis tercios, creo que 60 grados por ahí sale, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Y respondiéndote, mira, has permitido que cuántos de tus compañeros lleguen. Y eso está bien, ¿no? Eso me alegra. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pero, a ver, Kelly, ¿qué tal la práctica? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has percibido? Fácil, muy fácil, recontra fácil. ¿Cuál de las tres opciones es? Ha estado bien, Ninguna de profesor. las anteriores. ¿Ah? Ha estado bien. Es un poco operativa en algunos problemas. Operativa. Ya. Bueno, ya. Bueno, voy a aceptar eso porque está operativa, ¿no? Es cierto, no todas han estado operativas, pero sí, por lo menos una de ellas ha estado operativa. Dos de ellas han estado operativas. Sí, está bien, tienes razón. Ha estado operativa. Muy bien. ¿Algún otro tiene algo que opinar? ¿Hay opiniones o no hay opiniones? Nada que decir. A ver, entonces voluntariamente le preguntaré a ver, ¿a quién? ¿Quién quiere voluntariamente decir? A ver, Profesor, sí, yo escucho. tengo una duda con respecto a la pregunta 1B, si no me equivoco, la de superposición. Yo sí tenía, A ver, refrescame un poco la memoria y ahí para poder... la pregunta era sobre el principio de superposición. Bueno, es sobre cuando las fuerzas actúan en un cuerpo
la suma de fuerzas resulta una fuerza neta. El problema fue con el ejemplo, no, como decía, en tu caso, considerando que tú eres el objeto de estudio, si no me Ah, equivoco, ya. Sí, sí, sí. y no estaba muy seguro cómo plantear. Es lo mismo que hice yo, es el mismo ejemplo que hice cuando estaba tocando ese punto, ese tema, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De que las fuerzas, por ejemplo tú, ¿no? Ahorita, ¿cómo estás? En el momento que estás dando tu prueba, tienes un lapicero en la mano. ¿Está bien? Entonces tú puedes, y ya tú dices, en ese momento estoy sentado, tengo la lapicero en la mano, estoy apoyado sobre la mesa, ¿no? O con las manos en el teclado, como quieras. Entonces, por cada objeto, pues, ahí hay una fuerza de contacto, incluyendo el lapicero. ¿Te das cuenta? Y eso es todo lo que tenías que decir. Tu ejemplo estaba ahí, nada más. Por el contacto con el lapicero, ahí te dibujas esquemáticamente cómo estás, sentado, por supuesto, y después dices, esta fuercita es en la mano por el lapicero, esta otra fuercita porque estoy sentado, ¿no? La normal hacia arriba, esta otra por el peso, y así. Eso es todo. No había más que hacer, ¿no? Porque como dije en el momento que estaba hablando del principio de superposición, generalizar un poco este principio, para mí, por ejemplo, no me resultó tan fácil. Entonces yo dije, tampoco lo van a tener ustedes, pero si tienen un ejemplo, entonces pueden ayudarse, ¿no? Con la descripción del ejemplo para poder dejarse entender. Ujú. Muy bien, entonces inmediatamente pondremos a Iori. A ver, ¿alguna otra cosa más? Mientras van pensando qué preguntarme, yo voy aquí buscando a Villegas para que sea co-anfitrión y después de eso comparto mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que vean la asistencia. ¿Sí? Atención, por favor, ¿ya? Atención. Alburuqueque. Bueno, jóvenes, ya que escucho un silencio, no hay, escucho. Fíjense, pueden utilizar también el chat para la asistencia, ¿ya? Apellido paterno y la palabra presente, ¿ya? Apellido paterno y nombre para los que tienen apellidos repetidos, ¿no? Que son Guamán y Quispe, creo. No, solamente he decidido ponerla ya, ¿no? Se debe a la carga de color, que es otra propiedad de la materia. Pero esto no, por si acaso, esto no tiene que ver con nada con el amarillo, el rojo, el verde. Con ese tipo de color no. Se trata de una propiedad de las partículas elementales, que eso sí no voy a ahondar más, pero ese es uno de los cambios que he hecho. Otro de los cambios o de los aumentos que he hecho es en cuanto se refiere al concepto propio de fuerza. Antes está. Aquí. Bien, les hablé sobre fuerza, pero no les he hablado sobre una crítica, es decir, cuáles son las limitaciones del concepto que hemos dado, ¿no? ¿Sí? Y una de por ejemplo, una crítica a este concepto de fuerza que es la forma como Newton la concibió, la idea de fuerza, está muy bonita, muy bien explicado en el libro de Alonso Finn, ¿no? Allá vean ustedes en el capítulo de dinámica de una partícula, ahí habla sobre fuerza, el concepto, todo aquello, algunos ejemplos de cómo actúa la fuerza, qué se debe entender como fuerza, cómo aparece la fuerza. Y también hay un acápite exclusivo para crítica de fuerza. En el libro de Feynman también hay críticas sobre la fuerza, ¿no? De acuerdo a las leyes, a Newton, ¿no? A la mecánica newtoniana, se llama así. Y esto más que nada está relacionado con la concepción de fuerza de Einstein, ¿ok? Y tiene que ver esto entonces como una especie de comparación cuando se explique
como lo hace en el libro de Alonso, entre la fuerza clásica y la fuerza relativista de Einstein. Entonces, Einstein explica la necesidad de tener un concepto más general de fuerza, ¿sí? Y no como se ha dado aquí, ¿no? La fuerza, como le hemos expresado nosotros en este capítulo, no es válida en relatividad. ¿Está bien? Entonces, allá tiene que ver el hecho de que la fuerza no actúa inmediatamente, sino que hay un tiempo que es necesario para que la acción de un cuerpo actúe sobre el otro, y eso está limitado por la velocidad de la luz. O sea, es la velocidad de la luz la que lleva la información de que un cuerpo está presente y que está actuando sobre el otro. ¿Sí? Es por esa razón que un fotón de luz que emite el sol, en estos momentos, nosotros recién lo veremos, si es que impacta sobre nuestra retina, recién lo veremos dentro de 8 minutos. ¿Sí? Por eso es que ustedes habrán oído hablar de que una supernova ha sido observada por un astrónomo cualquiera, un astrónomo X, y entonces dice que esta explosión ocurrió hace 5.000 años, por ejemplo, ¿no? Esa es la distancia, ¿sí?, que demoró la luz en recorrer desde donde ocurrió la explosión en el espacio hasta nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso, y esto por si acaso es una prueba de la relatividad. Eso se mide. Está bien, eso se ha medido. Y esa es una prueba de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Ok? Y la explosión de la supernova que da lugar a una nueva estrella, ¿no? A una nueva estrella, me refiero con otras características diferentes. Perdón, esta también resulta ser una prueba experimental de la validez de la teoría del Big Bang, ¿okay? Que es la teoría de la cosmológica, es decir, de la creación del universo, que, digamos, tiene más aceptación dentro del mundo científico. ¿Por qué? Porque existen más evidencias de su existencia. Entonces, esta crítica de la fuerza da origen a todos esos comentarios que acabo de hacer ahora, ¿no? Estoy cubriendo esta partecita, más que nada informativa, porque nosotros probablemente no preguntemos sobre eso, ¿no? O si preguntamos, ya están preparados, ¿no? Ok, las leyes de Newton. Ya, otra cosa importante es de este ejemplo que hemos analizado en clase, y yo les sugiero que vean el video, si es que no lo entendieron así, se puede utilizar, ¿no?, la descripción de esta experiencia, de este evento que nosotros hemos plasmado en estas dos imágenes. Las dos imágenes son absolutamente necesarias para poder dar la explicación de que un sistema de referencia inercial, como es la persona que está en el autobús, ¿sí?, no puede aplicar las leyes de Newton, y si lo hace, entonces va a llegar indudablemente a contradicciones, de lo cual se concluye que las leyes de Newton no son aplicables para sistemas de referencia no inerciales, ¿no? O sea que no necesitan recurrir a ejemplos sofisticados para demostrar que las leyes de Newton no se cumplen para sistemas de referencia inerciales. Algo tan esencial y tan simple como eso que ustedes están viendo ahí en la lámina es suficiente para poder mostrarlo. Nosotros, con todo el análisis que hemos hecho la semana pasada, es suficiente para concluir tal cosa. Y si en ese momento no hemos llegado fehacientemente a esa conclusión, o ustedes no lo entendieron así, entonces revisen nuevamente el video para que puedan apreciar. Esta es la forma de la segunda ley de Newton que no es válida en relatividad, esta de acá, ¿ok? Entonces tenemos que reformularla para hacerla más general, ¿de acuerdo? Y que también, por ende, será válida para la relatividad, y que esa está de acuerdo como digamos, como una consecuencia de la crítica a la fuerza newtoniana, tal como se da, ¿no?, en las leyes de Newton, y tal como
cómo se entendió, cómo lo entendió Newton, ¿no? Porque Newton entendió de que la fuerza era inmediata, ¿no? La acción de un cuerpo sobre otro era inmediata. Bueno, y eso en términos de nuestros tiempos que nosotros manejamos usualmente en nuestra vida, comparado con la velocidad de la luz y en la distancia que estamos, sobre todo en la época de Newton, que no había avión ni nada de eso, entonces eso era cierto, pues, ¿no? Se puede tomar como una aproximación, digamos, siempre válida para los movimientos que en la época de Newton eran válidos, los coches, jalados por caballos, el correr de las personas, de los animales, etcétera, ¿no? Así que es una aproximación bastante válida y suficiente para desarrollar la teoría del movimiento con muy buena aproximación. Bueno, la tercera ley de Newton, ejemplos. El diagrama de cuerpo libre, que ya dijimos que era un procedimiento con el cual se recomienda iniciar la solución de los problemas de movimiento. Bueno, aquí algunos apoyos o algunas fuerzas de interacción entre cuerpos de las cuales se conoce algo. Si no se conoce la fuerza toda, se conoce por lo menos la dirección, ¿no? La dirección de la fuerza, tal como en el caso, por ejemplo, del cable, en el caso de la acción de una superficie lisa, ¿no? Que son fuerzas conocidas en dirección. Ok, entonces el hacer un buen diagrama de cuerpo libre es empezar muy bien el desarrollo de un problema. Existen varios diagramas de cuerpo libre, sí, pero siempre hay uno el mejor. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que existen varias posibilidades de hacer de hacer un cuerpo libre? Porque el cuerpo libre lo único que hace es identificar las fuerzas, ¿sí? No necesariamente se pondrá o se hará referencia a una fuerza con el sentido correcto, ¿no? Quizás en la dirección sí, pero no en el sentido, ¿no? Eso es lo que comúnmente pasa en fuerzas como la fricción, por ejemplo. Muy bien. Ya todo esto hemos hablado. Aquí no he hecho ninguna acotación. En elasticidad, sí, aquí ha sido los cambios que he estado haciendo. Hasta hoy día en la mañana lo he hecho. Pero ya lo he colgado ya por si acaso en Univirtual. Este es uno de los problemas que he agregado. Entonces, lo que me di cuenta, ¿sí? Revisando un poquito más la bibliografía, era que aquí en elasticidad me faltaban algunos problemas típicos y muy importantes para otros problemas, como cuáles, por ejemplo. Como por ejemplo, el propio peso de una barra de metal o la barra de concreto, que se utiliza mucho en la construcción de los edificios, ¿no? Las columnas, por ejemplo. Entonces, es importante la deformación que produce el propio cuerpo del material. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo más simple para poder plantear el problema es utilizar una barra que está, si es una barra cilíndrica, ¿no? Que está apoyada en el suelo, ¿sí? O bien que está suspendida del techo. Cualquiera de las dos opciones es válida para hacer un análisis del efecto del propio peso en la elasticidad, ¿no? Ya sea estirarla o ya sea comprimirla, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces decidí hacer un problemita sobre eso. Otra de las cosas ahí está, este es el problemita que he agregado, ¿no? Esta es una barra colgada del techo y entonces por efecto del propio peso, entonces se va deformando. Nótese que el peso en cada sección transversal, que está a diferente Y, ¿no? El Y se mide desde la parte inferior, a diferente Y es diferente, es decir, por cada trozo que tomemos de la barra, ¿sí? Como el peso que lo deforma es diferente, ¿no? Entonces diferente es la deformación. Entonces eso conlleva un razonamiento un poco distinto al que habíamos hecho antes, ¿no? Para considerar esto. Y aquí es absolutamente necesario el integrar.
o sea, usar el cálculo diferencial. De no hacerlo, estaríamos cometiendo un error. Ahora, otro efecto es cuando se aplica una fuerza y el cuerpo se acelera. Si el cuerpo se acelera, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con la deformación del cuerpo? ¿Se deforma o no se deforma? ¿O solo se mueve? La respuesta es que siempre se deforma, ya hemos dicho, ¿no? Se deforma, pero es decir, simultáneamente se acelera, ¿sí? Y también se deforma. Entonces, a mí me interesa esta vez la parte de la deformación, como ya lo mencionamos antes. Así que, ¿cómo es esta deformación en el caso de cuerpos acelerados? Aquí también es necesario integrar. Entonces, aunque me ha faltado quizás un poquito más de análisis, ¿no? En el sentido de que debería separar este diferencial de la barra, ¿no? Y ver, porque la fuerza que está aplicada sobre un lado y la fuerza que está aplicada sobre el otro lado son distintas. ¿Por qué? Porque esa diferencia de fuerzas es la que hace que ese diferencial de masa que está aquí con la barrita celeste, ¿sí? Esa parte de la barra celeste, que es un diferencial de masa, ese diferencial de masa tiene que estar acelerado, con la misma aceleración de todo el cuerpo, ¿no? Que acá está señalada con esta aceleración A. Entonces, eso significa que para un lado y para otro de este diferencial de masa, las fuerzas tienen que ser diferentes, ¿no? Lógicamente, tiene que ser mayor la que apunta en la dirección de la fuerza F, ¿no? En la dirección de la aceleración. Entonces, esa diferencia es la responsable de la aceleración. Pero la responsable de la deformación es solamente debido a esta otra parte, ¿sí? A esta parte que está señalada aquí con la letra con X, ¿no? El volumen de altura X. Me olvidé, aquí en mi gráfico no está la longitud. Me olvidé de ponerla. Bueno, ya está. Pero entonces, como mencionaba, ¿no? Entonces, el volumen de la barra que tiene esta longitud X, ¿ok? Es precisamente la que va a producir la fuerza de deformación de ese diferencial de masa que hemos elegido, ¿no? Eso se hace a la hora de la explicación. Entonces, la conclusión es de que no afecta, ¿no? La aceleración no afecta, la deformación es la misma, como que si estuviera en reposo y si hubiese aplicado esta fuerza F de tensión por ambos lados, ¿no? Eso es lo que se puede apreciar de todo este análisis, ¿sí? Es lo que se puede apreciar de todo este análisis. A ver. Ya. No. Perdón. Lo dije mal antes, ¿no? Es la mitad, más bien. Es la mitad como si es que estuviera en reposo, es decir, si se hubiera aplicado otra fuerza F de sentido opuesto, ¿ok? Entonces estaría en reposo y la deformación sería el doble de la que hemos calculado. Ya, esa es la interpretación correcta, ¿ya? Sería el doble de la que hemos calculado. ¿Está bien? O sea, por lo tanto, la aceleración sí afecta. Sí afecta. ¿Ya? Sí afecta. La aceleración sí afecta, ¿no? Es decir, ¿en cuánto afectó? ¿En cuánto afectó? En la mitad, ¿no? Solamente esto se deforma la mitad, la mitad de la deformación si estuviera en reposo, ¿ok? Bajo la misma fuerza. Sí afecta, ¿eh? Esa sería la conclusión. Sí afecta. ¿Ya? Sí afecta. Muy bien. Ya está. Eso es todo lo que he hecho. Eso es todos los cambios que he hecho. Así que lo dejamos ahí. Ok, ahora vamos a cambiar la historia. Ya, ¿ven mi nueva diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Dinámica. Ok, ya listo, está claro. Muy bien, entonces hablemos de dinámica de una partícula. ¿Sí? Ese es nuestro tema central. Bueno, ya les digo que estas diapositivas con estos cambios ya están en univirtual, así que pueden bajarla. Y si tienen problema en bajarla, me lo hacen saber por WhatsApp, ¿sí?
Bueno, ya estoy con ustedes en el dolor aquí abro paréntesis, ¿no? Estoy con ustedes en el dolor de sufrido el día de ayer, ¿no? Por esas 6 horas sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Pobre muchachos. Realmente yo pensaba con mucha penita, ¿qué estarán haciendo mis alumnos? ¿Cómo se estarán comiendo las uñas, ¿no? Ya las chicas seguro ya no deben tener uñas largas, ¿no? Largas, porque normalmente a las chicas les gusta usar uñas largas, ¿no? Y a los hombres también que les gusta usar uñas largas también ya no tienen uñas, ¿no? De tanto estar desesperados, ansiosos porque no hubo Instagram, Facebook, ¿no? Quizás con WhatsApp hubieran pasado la vida, ¿no? Pero sin Facebook, sin Instagram, entonces, ¿cómo van a pasar sus videitos? ¿Cómo se llaman las fotos que se toman? Los selfies. ¿Ah? Ya esto, en otro momento hablaremos sobre esto, ¿no? Sobre su pena, sobre su dolor. Así que Mark Zuckerberg, a pesar de haber pedido perdón, no tiene el perdón de los jóvenes. Hablaremos ahora de Sir Isaac Newton. Ahora sí me voy a dar mi tiempito para poder hablar de él, hacer una biografía, porque es uno de los genios más importantes de la historia, ¿no? En el caso de la física, él y Einstein son, digamos, los que más revolucionaron, ¿no? La física, ¿no? Más consecuencias más profundas y cambios en la vida de las personas. Ha traído los aportes científicos de estos dos personajes en la historia. Así que ahora hablaremos sobre Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Bueno, él nació en Inglaterra, sí, creo que es inglés, no estoy seguro, sí, es inglés, ¿no? Ojo, Inglaterra no es lo mismo que Gran Bretaña, por si acaso, son cosas diferentes. Inglaterra es solamente una parte de la Gran Bretaña, es donde está Londres, allí está, y creo que él nació en Londres, si mal no recuerdo. Pero bueno, ya él es inglés y ya desde muy niño destacó y precisamente a los 27 años ya publicó sus leyes del movimiento. ¿Está bien? ¿No? De las cuales estamos hablando ahora. Y que además él fue diputado, ¿sí? Y es famoso porque durante un año él no abrió la boca, ¿sí? No asistía a las reuniones, asistía al Parlamento inglés, pero no participaba. Además de ello, ¿sí? Él fue contemporáneo, digamos, un poco menor, ¿no? Que Robert Hooke, el de la ley de Hooke, de los resortitos, ese. Robert Hooke, en esa época, en la época que él era un joven científico, era ya el presidente de la Real Academia de Ciencias, ¿no? De la Gran Bretaña. Y tenía rencillas, encuentros no muy encuentros así, pero a ver, ¿cómo se le dice cuando entra en conflicto? Encuentros conflictivos entre ellos, ¿no? Hooke trataba siempre de ridiculizar a Newton y a su vez Newton hacía lo mismo con Hooke, ¿no? Y otra de las cosas que también son resaltantes en la vida de Newton es que él publicó casi 20 años después, ¿no? de haber sido concebida la ley de gravitación universal. Y solo lo hizo porque su gran amigo Edmund Halley, ¿no? lo convenció de que publicara la ley de gravitación universal. Además, Sir Isaac Newton también fue creador del cálculo diferencial e integral, que, dicho sea de paso, y siempre es bueno recalcarlo, que Leibniz, un matemático alemán,
también casi simultáneamente inventó este cálculo diferencial e integral, ¿no? Bueno, esa es la historia a grandes rasgos de Newton, ¿no? Como pueden ver ustedes, sus lados buenos y sus lados malos. La primera ley de Newton o ley de inercia. Fíjense ustedes que ahora estoy cambiando el enunciado de la ley de la primera ley de Newton. Dice, todo cuerpo continúa en equilibrio a menos que haya una fuerza neta sobre él. Bueno, ya hemos hablado de equilibrio antes, así que con toda propiedad ya podemos hablar de eso. ¿Qué significa equilibrio? Significa que el cuerpo o el objeto de análisis puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Con respecto de un sistema de referencia que ya sabemos debe ser inercial para que se cumplan las leyes de Newton. Bueno, ahí está, ¿no? Aquí está otro ejemplito. Entonces, acá se preguntarán ustedes, ¿esta figura también servirá para demostrar que las leyes de Newton no se cumplen para sistemas de referencia no inerciales? La respuesta es, ¿ustedes qué dicen? Sí, no. Claro que sí, también se puede hacer, ¿no? Pero hay que hacer un análisis minucioso. Bueno, entonces, la idea aquí es que esta niña con los libros están moviéndose con velocidad constante. Así la vamos a considerar. Esta flechita de velocidad más no de aceleración. Entonces, fijémonos en los libros. Los libros son nuestro objeto de estudio. Cuando se detiene la silla, que es la que está actuando sobre los libros, ¿ok? Cuando se detiene la silla, le aplica una fuerza a los libros. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde le aplica la fuerza? Hacia la izquierda, ¿no? Sí, por lo tanto, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Cómo es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ejerce sobre los libros. Izquierda. Izquierda, profesor. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Profesor. ¿Sí? Claro. ¿Su posición? ¿Estás seguro? Que la fuerza fuerza hacia arriba, no por contacto. Justamente por eso está. Primero fijarse cuál es la referencia. Entonces, decir hacia la izquierda, hacia la derecha puede ser correcto, siempre que se describa respecto de algún sistema de referencia. Y hacia arriba, pero esa fuerza tiene que ver con nuestra explicación de la caída de los libros, porque eso finalmente es lo que queremos explicar. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, podremos decir lo siguiente, ¿no? Deberemos decir lo siguiente. Si suponemos que está moviéndose con velocidad constante, entonces, en este momento, la fuerza neta sobre el libro, ¿sí? Que ejerce la silla sobre los libros es hacia arriba. Nada más. Pero cuando... Perdón. Pero cuando se frena bruscamente, la silla ejercerá una fuerza sobre los libros. ¿Y cuál es el efecto de esta fuerza? ¿Cuál es la dirección?
¿ok? Porque de acuerdo al sistema de referencia Tierra, ¿sí? El sistema de referencia Tierra es la silla la que ejerce una fuerza sobre el libro, ¿no? Sobre los libros, ¿no? En particular sobre el libro con el cual está en contacto. Entonces, pero ¿hacia dónde está dirigida? ¿Cómo la fuerza que ve el que está fijo a tierra? ¿Hacia dónde está dirigida? ¿No? Entonces, el detalle es de que la fuerza debería estar dirigida de manera tal, ¿no?, que pueda explicar la caída de los libros. Los libros se caen hacia adelante, ¿verdad? Los libros se caen hacia adelante. ¿Y eso por qué? Porque su velocidad disminuye, ¿no? El cambio, hay una disminución drástica de la velocidad, ¿sí? Y si la velocidad disminuye, repito una vez más, ¿y eso qué significa? Significa que la aceleración y por lo tanto la fuerza que está aplicada sobre los libros tiene que estar dirigida hacia la izquierda, ¿sí? Tiene que estar dirigida hacia la izquierda. Ahora bien, está dirigida hacia la izquierda, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, pero los libros caen hacia adelante. ¿Y por qué entonces caen los libros hacia adelante? ¿Cómo explicamos eso si la fuerza está hacia la izquierda? ¿No debería ser al contrario? ¿No debería ser al contrario, es decir, que los libros caigan en la dirección de la fuerza? Que aparece cuando... Sí. Es la dirección de la desaceleración. Desaceleración. ¿Cómo? Esa es la dirección. Ese es el sentido de la aceleración, profesor. ¿Cuál? Hacia la izquierda. Iría en contra de la velocidad que va a la derecha. Ya, pero ¿por qué? La respuesta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es la clave del asunto. Eso es lo que estamos por explicar. ¿Por qué es que la fuerza de rozamiento? Profesor, sí. sería porque la fuerza de rozamiento solo afecta al primer libro que está en contacto con la silla. Bueno, también entre los libros hay fricción, ¿no? Pero no podría ser lo suficiente para que se mantenga todo junto. A ver. Entonces, claro. Ya. Entonces, claro. Entonces, como la fuerza está dirigida hacia la izquierda, ¿sí? La fuerza está dirigida hacia la izquierda, el cambio de velocidad va a ser negativo, es decir, va a estar dirigido hacia la izquierda también. Y esto significa que sobre el libro que está en la parte de abajo va a aparecer una fuerza que está dirigida hacia la izquierda, que es la que va a producir que cambie drásticamente la velocidad, disminuya la velocidad drásticamente. Y entre libros también habrá una fuerza de fricción dirigida hacia la izquierda que también producirá la disminución de la velocidad. ¿Está bien? Y esto ocurrirá, como dijeron allá sus compañeros, es que esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza que está dirigida hacia la izquierda hace que el libro rápidamente se detenga. E inmediatamente los que están arriba, ¿sí? Los que están arriba también sentirán esta fuerza, ¿sí? Y se va a detener. ¿No? Pero como esto ocurre en un tiempo finito, ¿sí? El último tarda más en detenerse, ¿sí? Y además la fuerza de fricción que está dirigida hacia la izquierda, que va a intentar frenar, ¿sí?, su movimiento inicial, es menor, de modo tal de que
de modo tal de que los libros van a continuar con velocidades, ¿sí?, diferentes y mayores que a la de la silla, ¿no?, que sería 0. Así podríamos interpretarlo. Profesor, ¿Sí? una consulta. Ya. En caso de fricción en los libros y la silla, o sea, entre el libro y la silla, también de alguna forma caería. No entendí bien. ¿Puedes repetir? Sí, lo que pasa es que si no hay fricción entre la silla y el primer libro que toca la superficie de la silla. A ver, ¿qué es lo que no termino de entender todavía? ¿Cuál es lo que intentas explicar? ¿Qué es lo que...? O sea, profesor, si no existiese esa fricción que usted menciona, Ya. pues una superficie lisa de la silla y también el primer libro, Ya. caería también de la misma manera, ¿no? Sí. O sea, de la misma manera, o sea, ¿siempre caerá? Sí, es la respuesta. Pero de la misma manera no estoy seguro. ¿Por qué? Porque si no hay fricción, por ejemplo, solo entre el primer libro y la silla, está bien, si fuera una silla de vidrio y le echamos aceite muy finito entre el libro y la silla y el vidrio, entonces cuando se detiene la silla, ¿sí?, todo el bloque, toda la pila de libros salen, ¿no?, con la misma rapidez. Y por lo tanto, como una columna también caerían al suelo. ¿Está bien? En cambio, aquí lo que vemos es de que primero cae, o sea, a mayor velocidad va, a ver, el cambio de velocidades, que es otra forma de decirlo, el cambio de velocidades es más pequeño en los libros superiores que en el inferior, ¿no? Por eso cae como se ve en la figura, ¿no? La piedra, los libros van cayendo uno a uno, cada vez con menor velocidad, ¿no? Con menor velocidad inicial. Así sucede el asunto, ¿no? Entonces, ya, esa es entonces la explicación de la ley de inercia y cómo explicar esta figurita. Para aplicar la primera ley de Newton hay que tener dos instantes, ¿no? Un instante previo, una figurita que muestre el instante previo, y otra figurita que muestra el instante justo después de ocurrido el cambio. ¿Ok? Continuamos. Yeah. Ahora hay dos experimentos que es tan fácil de leerlo, ¿no?, y rápido de explicar también. A ver, a un bloque de masa constante se le aplica fuerzas cada vez mayor. Entonces la aceleración medida como respuesta a esa fuerza aplicada resulta ser también cada vez mayor y directamente proporcionada a la fuerza, tal como se ve en la figura aceleración versus fuerza que está en la lámina, ¿no? Y la pendiente de la recta vendría a ser la masa de la figura, del experimento. Otro experimento es el de aplicar una fuerza constante, pero a cuerpos de masas diferentes. Entonces, lo que se mide como respuesta es que la aceleración disminuye cuando la masa del bloque aumenta. Entonces, eso habla de una proporcionalidad inversa entre la masa y la aceleración. Así que se dibuja la aceleración en términos de masa ¿no es cierto? Cuya gráfica está según esta ecuación, ¿no? Aceleración versus masa para fuerza constante. Muy bien, entonces para ampliar nuestro concepto de la segunda ley de Newton, necesitamos hacer una definición previa, ¿no? Una cantidad dinámica, llamada cantidad de movimiento. Acá abro paréntesis. ¿Por qué decimos que la cantidad de movimiento es una cantidad dinámica? Porque expresamente aparece la masa
en la definición de la cantidad física, ¿no? De la magnitud física. Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento está en kilogramos metro por segundo del sistema internacional y es igual al producto de la masa por la velocidad. ¿Ok? Y en lo sucesivo vamos a ir dando más estadísticas en las cuales aparece esta cantidad de movimiento y como verán ustedes, posteriormente se convierte en una cantidad física muy importante. Continuamos. Profesor, ¿sí? o sea, cuando usted dice que es una cantidad dinámica, quiere decir que depende de la masa, Otra vez. que cuando es una cantidad dinámica, está presente de alguna forma la masa. Está presente la masa en la fórmula. Está presente la masa explícitamente. En su expresión matemática. Sí, en su expresión matemática. Exactamente. Gracias, profesor. ¿Tu apellido? Alejo, profesor. Vale. Muy bien. Entonces ya está. Vamos a la expresión de la segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley de Newton se puede expresar en términos de esta cantidad de movimiento y sería así, ¿no? La fuerza neta o resultante es igual a la variación o a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma más general de expresar la segunda ley de Newton y también válida en la teoría de la relatividad. Así sí vale. Como la expresamos anteriormente, no vale. ¿Sí? De esta forma sí vale. ¿Por qué? Porque esta forma admite que la masa también puede estar cambiando. ¿Sí? Y esto se puede precisamente utilizar, ¿no? Utilizar en la relatividad, ¿no? Donde la masa la medida de la masa es dependiente de la velocidad con la cual se mueve el objeto, ¿no? Respecto al sistema de referencia inercial. Bien, esa posibilidad se puede apreciar acá cuando se hace la derivación explícita del producto de la masa por la velocidad, ¿no? Un término es la derivada de la masa respecto del tiempo, que bueno, aquí, entonces, en todo caso, si es que la masa permanece constante, entonces tendríamos el caso anterior, ¿no? En el que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Aquí está la tercera ley de Newton, también expresada de otra forma. Volvemos a repasar lo que es un sistema de referencia. En particular, ¿no? Recordamos de que Newton definió como un sistema de referencia inercial a la masa, a pesar de que él sabía que estaba rotando sobre su propio eje, que se trasladaba sobre el Sol, alrededor del Sol, pero como la Tierra era un objeto muy grande comparado con los movimientos que Newton conocía hasta el momento, entonces era muy buena idea y muy razonable después, se comprobó aquello, de considerar la Tierra entonces como un sistema de referencia inercial, con velocidad cero. Muy bien. Y bueno, recordamos que el sistema de referencia es todo cuerpo real, tangible. ¿Sí? Pero esta vez, para que sea un sistema de referencia inercial, es necesario que se mueva con velocidad constante respecto de tierra. De no ser así, se llama sistema de referencia no acelerado. Un cuerpo como este de acá que estoy dejando caer, ¿sí? Es un sistema de referencia no acelerado, perdón, acelerado, es un sistema de referencia no inercial porque está cayendo con una aceleración igual a la gravedad. Listo.
Ya, acá, entonces, hasta ahí es toda la teoría, ya, en realidad. Ahora lo que necesitamos es hablar un poquito sobre los métodos de resolución de problemas. Bueno, me voy a dar unos 3 minutitos para que ustedes estiren las piernas y también para mi gargantita, ¿sí? 5 minutos, perdón, 3 minutitos. Como decía, lo que vamos a ver ahora, a partir de ahorita, es revisar algunos problemas que están aquí. El objeto de ello es que podamos nosotros ver cuáles son las técnicas que se utilizan para la resolución. Bueno, acá tenemos este problema que está en el libro de Alonso Fin, Física 1. Bueno, este problema está ahí, pero la técnica con la que está resuelto no está ahí en el libro, ¿no? ¿En qué consiste? Acá tenemos, por ejemplo, 3 bloques que están ligados a través de las cuerdas, ¿sí? Y estos 3 bloques tienen movimientos de aceleración que están relacionados entre sí. Muy bien. Se puede entonces establecer la segunda ley de Newton para poder resolverlos, pero para esto la técnica o el procedimiento consiste en establecer coordenadas, ¿sí? Coordenadas para cada uno de los objetos móviles o de algún punto en particular que a mí me interese determinar cómo está moviéndose, cómo está acelerado. ¿Está bien? Entonces, estas coordenadas se hacen partiendo siempre con referencia a un sistema de referencia inercial, tierra. ¿Ok? Puede tratarse de un punto o un plano. En este caso, por ejemplo, estoy eligiendo un plano horizontal que pasa por el centro de la polea móvil. Entonces, a partir de ahí, le llamo x2 a la coordenada que parte desde el plano que yo utilicé como referencia hasta el bloque 2. Luego, x3 le llamo a la coordenada que va desde la referencia que he tomado, el plano horizontal que pasa por la polea fija, y hacia el bloque 3, x3. Pero aquí hay algo particular, ¿no? También pude haber tomado a partir del punto referencial, que es el centro de la polea, hasta el bloque 1 como x1, ¿no? Tal como se puede ver aquí en la figura. ¿Ok? Voy a darle un poco de luz a mi cursor para que puedan ver lo que estoy diciendo. Desde acá hasta aquí podría haber sido el x1. Pero equivalentemente también se puede señalar, por ejemplo, la coordenada x1 que va desde mi plano de referencia hacia la polea móvil, y esta polea móvil, como está atada al bloque 1, entonces el movimiento de la polea móvil será igual, velocidad instantánea, o rapidez instantánea, y el módulo de la aceleración serán iguales, ¿no? O sea, todas las cinemáticas iguales, pero el sentido del movimiento, la recta del movimiento son diferentes, como ustedes pueden observar. Es más todavía que la coordenada que yo he trazado cuando aumente, ¿no? Cuando aumente por unidad de tiempo, o sea, cuando la rapidez esté hacia abajo de la polea, va a ser más bien que el bloque se moverá hacia la derecha, ¿no? ¿Está bien? Disminuyendo la distancia desde mi referencia hacia el bloque, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? De los cambios, las variaciones van a ser de signo contrario. Pero las aceleraciones que voy a obtener son las correctas, ¿eh? Salvo con ese detalle del cambio de signo, ¿eh? Que al final hay que tener en cuenta. Bueno, entonces ya está establecidas las 3 coordenadas, x1, x2, x3, que son las 3 incógnitas, las 3 aceleraciones de los bloques, ¿sí? Entonces ahora establezco las ecuaciones de ligadura, así se llaman, las que me van a permitir reducir finalmente las operaciones que yo debo hacer, ¿no? Y esa es precisamente la bondad de esta técnica, ¿no? De que yo pueda encontrar finalmente formas más fáciles de resolver el problema, ¿no? Muy bien, porque uno de los grandes problemas que encontramos nosotros, si queremos resolverlo sin utilizar esto de las coordenadas, es que cómo relacionamos las aceleraciones de los bloques, porque sabemos que deben estar relacionadas
debe haber algún tipo de ecuación que las relacione porque están ligadas pues, mediante las cuerdas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, establecidas ya las coordenadas como para cada uno de los objetos que están en movimiento, como están acá, entonces digo que la longitud de la cuerda es constante. Por ejemplo, la cuerda que une a M2 y a M1 y a M3 debe ser constante. Entonces, voy a expresar esa longitud en términos de las coordenadas. Y de acuerdo a la figurita tendríamos que x2 menos x1 más x3 menos x1 sería igual a la longitud de la cuerda, tal como reza esta primera ecuación, que al simplificar tendríamos que 2x1 menos x2 menos x3 es igual a una constante. Si yo derivo dos veces ello, tengo una relación entre las aceleraciones, que es justamente lo que yo estaba buscando. Después, con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De cada uno de los bloques y de la polea móvil que estoy utilizando como, digamos, como una, voy a ponerle comillas, como una forma de representar al bloque M1, y a cada bloque le aplico la segunda ley de Newton, ¿ok? Considerando el sentido positivo en el sentido que crece las coordenadas X, ¿de acuerdo? En las coordenadas X, como todas están dirigidas hacia abajo, entonces eso es lo que yo practico, ¿no? Entonces M2G menos T crece en el sentido del peso, ¿no? Acá, de este sentido. Entonces este sentido positivo hacia abajo. M2G menos T, igual en el caso de M3 también crece hacia abajo, entonces ya M3G menos T es igual a M3 por aceleración. Y para el bloque M1, ¿no? También aplico, ¿sí? Y para el caso de la polea móvil, la utilizo también para poder relacionar las tensiones, ¿no? De las cuerdas, ¿no? Si las cuerdas son ideales y la masa y las poleas también, ¿qué significa una polea ideal? Una polea lisa, ¿sí? Que esto significa de que la cuerda que está pasando a través de ella, o sea, que está en contacto con la polea, no va a sufrir cambios cambios en el valor de la tensión debido a la polea, ¿ok? Y la tensión va a ser la misma en toda la cuerda. Pero si la polea tuviera rozamiento, ¿sí? Eso significa que cuando la cuerda, ¿sí? Intente deslizar respecto a la polea, va a hacerla girar, va a hacerla rotar a la polea. Y si la polea no rota, entonces va a haber una fuerza de fricción que va a cambiar, ¿sí? Ambos, ya sea rote la polea o la polea no rote y haya solamente una fricción cinética, este rozamiento existente con la polea va a cambiar la tensión de la cuerda. La tensión en la cuerda ya no va a ser la misma, ¿no? Será diferente para cada lado de la polea, ¿no? Bueno, eso digamos, acá en el problema estamos diciendo que son poleas lisas, por lo tanto es una polea ideal. Además se considera sin peso, ¿sí? Polea ideal significa dos condiciones: lisa y sin peso, ¿no? Con masa despreciable con respecto a la de los bloques en este caso, ¿no? Y las cuerdas ideales, masa despreciable también y que no se estiran ni se encogen. Entonces al operar se va a encontrar las aceleraciones, tienen expresiones un poquito largas, ¿no? Que sería bueno que ustedes hicieran todos los detalles. Una variación del problema anterior es este que está acá, ¿no? Este problemita que está aquí. Y también, bueno, pueden aplicar el mismo procedimiento, si quieren ustedes lo pueden hacer para practicar esa técnica y utilizar, por ejemplo, el techo o el centro de la polea móvil, un plano horizontal que pase por la polea móvil y que esté en reposo respecto a tierra. Ahí tendríamos x1 para el bloque 1, x2 y x3, y volver a resolver el problema, ¿no? Plantear las ecuaciones de Newton y volver a resolver el problema y ya está, ¿no? Ya tienen la solución, ya tienen ustedes la solución al problema, ¿no? Solo queda operar nada más ya.
Bien, ahora, sí, ¿qué pasa si que el movimiento es curvilíneo y en el espacio? Entonces, nosotros podemos tomar un sistema equivalente al cartesiano, es decir, utilizar tres longitudes o tres ejes mutuamente perpendiculares. En este caso, los ejes van a estar en direcciones de vectores ya conocidas por nosotros como el vector tangente y el vector normal, ¿sí? Y el tercer vector que es perpendicular, vector unitario, que es perpendicular a los ya mencionados, se llama vector binormal, y este es tal como forma el vector tangente normal y el binormal forman un triedro móvil, ¿no? Tal que si la partícula cambia de posición, ¿no? A lo largo de por ejemplo, a lo largo de la trayectoria, entonces ese triedro va a cambiar sus orientaciones en el espacio continuamente, ¿no? Pero es útil. ¿Por qué es útil? Porque la fuerza y por lo tanto la aceleración resultante siempre va a estar en el plano que contiene la tangente y a la aceleración, a la velocidad normal, ¿verdad? ¿No? Aunque en realidad digamos, la formación de este triedro es lo contrario. Dada la aceleración, el vector de aceleración y el vector de velocidad, estos dos forman un plano, y en ese plano se define el vector normal, perpendicular al vector tangente, ¿no? Ese es el procedimiento correcto. Entonces, este plano que contiene al vector tangente y el normal se conoce como plano osculador. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este triedro móvil, ¿no? De coordenadas? La ventaja está en que, dada la elección del vector normal, ¿sí? No va a haber componente de la fuerza neta o de la aceleración resultante en la dirección de la binormal. Por lo tanto, las ecuaciones de Newton solo tendrán componentes diferentes de cero en el plano osculador. Es decir, habrá una segunda ley de Newton en la dirección tangente, como es la ecuación que estoy señalando, y en la dirección normal. ¿De acuerdo? Solo en el plano osculador. En los otros planos, no. Perpendiculares no hay aceleración. En la dirección binormal es cero. ¿Sí? Es cero. Esa es la ventaja. Por elección, ¿no? Por convención. Acá estamos haciendo uso de precisamente el vector tangente y normal. Para este caso particular, se trata de una curva en el plano. Entonces es claro que si elegimos el vector tangente y normal en este plano, el vector binormal que es en el plano, que es perpendicular a este plano, pues el movimiento es cero, ¿no? Tanto por convención, como ya se ha visto un poquito antes en la teoría, como es decir, por construcción del triedro móvil, como por el problema mismo que estamos viendo, ¿no? Que está en el plano. ¿Sí? Entonces elegimos vector tangente y normal, que los trazamos justo en el momento de la figura, identificamos allá el vector tangente y el vector normal, y bueno, la ventaja de usar esto es de que la dirección tangente se puede determinar fácilmente si se conoce la ecuación de la curva. Como eso es dato, entonces la derivada de la curva evaluada en este punto me da la dirección de la tangente, ¿no? Recuérdese que la derivada, ¿sí? Es igual a la pendiente de la tangente, a la curva en el punto en el que se evalúa la derivada, ¿no? Esa es una interpretación, es de la interpretación geométrica de la derivada, que ya hemos hablado antes en cinemática, y aquí la hablamos. Entonces derivamos la ecuación de la trayectoria para obtener la pendiente, ¿no? Que es igual a la tangente del ángulo. ¿Y para qué me sirve ese ángulo? Para poder determinar la aceleración, perdón, la fuerza, la expresión de la fuerza tangente y la expresión de la fuerza normal. ¿Está bien? Haciendo el diagrama de cuerpo libre, identificamos cuáles son las fuerzas que hay. Hay solo dos fuerzas, que es el peso y la normal, ¿no? Porque desliza en la superficie. Entonces esas dos fuerzas me dan una resultante. Entonces me da una resultante, ¿cierto? Entonces yo puedo descomponer las fuerzas, ¿sí? En la dirección tangente y normal. Como ya conozco el ángulo que forma la tangente con el eje X positivo, entonces me va a resultar fácil hacer esa descomposición de la fuerza.
en esa dirección, tangente y la normal, tal como se ve acá, ¿no? La fuerza tangente solamente hay componente del peso, ¿no? Que sería F, el ángulo θ es este. ¿Está bien? Entonces, el ángulo θ sería el F por el seno, ¿no? F seno vendría a ser la componente tangente de la fuerza. Ahí está, ¿no? El peso por el seno del ángulo. Y aquí la vector normal, pues no hay, ¿no? No hay. Y por el otro lado, en la línea normal, sería la normal menos la componente del peso en esa dirección, ¿no? Ahí está. Ahí también utilizamos el ángulo que hemos hallado anteriormente. Entonces, de esas dos ecuaciones tenemos la ecuación normal, ¿sí? Una complicación aquí está en el cálculo de la aceleración normal, que está en términos de la rapidez al cuadrado, que es dato, entre el radio de curvatura. Pero el radio de curvatura, ¿cómo lo hallamos? Entonces, hay 4 formas usuales para calcular el radio de curvatura, ¿no? Que ya le hemos dado en la parte cinemática, ¿se acuerdan? Son 4. 2 para el plano y otras 2 para el espacio. Entonces utilizamos una de ellas, ¿no? Para el plano. Y ya está, y listo. Eso es todo el problema. Todo solo queda operar, ¿no? Hay que operar, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros tienen que, se supone que uno de sus fuertes es operar precisamente, ¿no? Y operar rápido, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos otro problema que es similar al anterior. Acá también igual, pero aquí se hace uso de la fuerza de fricción. Ya está. Bien, ahora otro sistema de coordenadas también útil es el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? Que aquí hay que identificar que son 2 coordenadas longitudinales, que son 2 líneas, y un ángulo. ¿Está bien? Entonces se elige entonces un eje Z, ¿de acuerdo? Y perpendicular a este eje Z, ahí existe un plano, es un plano, ¿no es cierto? Y en este plano están contenidas las otras dos coordenadas, que son la coordenada radial, ¿sí? Que parte de algún origen de coordenadas en ese plano, ¿sí? Y es la coordenada, repito, radial, que va hasta el punto donde cae la sombra de la partícula, ¿sí? La sombra desde el eje X, ¿no? O sea, proyectada hacia el plano de mención. Ese es el eje, y que parte del origen de coordenadas, y el ángulo que forma el eje X, que vendría a ser el eje de referencia con respecto a esta coordenada radial anteriormente mencionada. El ángulo θ se mide en el sentido trigonométrico. ¿Qué significa esto? Que si se mide en forma antihoraria, positivo, en forma horaria, negativa, ¿no? Muy bien. Una particularidad para nosotros bastante importante es que cuando la curva está en el plano, ¿ok? El eje Z es 0, ¿no? La coordenada Z es 0, y por lo tanto solamente se tendrán dos ecuaciones, ¿no? Para resolver de la segunda ley de Newton, y se llaman en general coordenadas polares, ¿no? A este resultado, a esta simplificación del problema, ¿no? Solamente habrá una ecuación de Newton, una segunda ley de Newton para la coordenada radial y para la coordenada azimutal. ¿De acuerdo? Entiéndase la coordenada azimutal como la voy a graficar, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá es mejor que la dibuje aquí. Ahí está. Entonces, este es un eje, ahí está, que está contenido en el plano, ¿no? En el plano que contiene el ángulo θ y AR. Entonces, lo que estamos diciendo, está bien, es de que esta coordenada, dije, ¿no? No, este es el vector azimutal. Este vector azimutal entonces sería perpendicular
al eje Z y simultáneamente perpendicular a la coordenada radial. ¿Está bien? Entonces tendríamos allá, esta es la dirección azimutal, ¿sí? Y siempre es en el sentido de la mano derecha, ¿no? ¿Está bien? Así va el asunto. En general, en coordenadas cilíndricas recálculos tenemos tres ecuaciones que son tres ecuaciones que son independientes, ¿no? Ahí está, tres ecuaciones escalares. Esta es la segunda ley de Newton en la dirección radial, la segunda ley de Newton en la dirección azimutal, ¿no? Y este es el vector azimutal unitario. Y esta otra es la segunda ley de Newton en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Pasamos entonces de lámina. Acá tenemos un ejemplito, ¿no? Tenemos una barra doblada, ¿no? Doblada en 90 grados. La base de la barra, si está sobre un plano XY y empieza, y tiene rotación libre, es decir, sin rozamiento respecto del eje Z, tal como se aprecia ya en la figura. Y lo que nos piden es evaluar las fuerzas que están aplicadas sobre esta argollita C, ¿no? Que se puede mover libremente en la parte AB de la barra. ¿Ok? Y en el punto D hay un tope. Hay un tope fijo a la barra doblada, de manera tal de que en la argollita C, ¿no? En el instante que nos piden encontrar, ¿sí?, las fuerzas sobre ella, está tocando, no está en contacto con ese tope. ¿De acuerdo? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y lo que observamos es que tenemos fuerzas sobre la argollita en todos los ejes, ¿no? En el eje Z, en el eje radial y en el eje azimutal. Estamos eligiendo por la simetría del movimiento en el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ok? En el eje Z, la fuerza neta es 0. Segunda ley de Newton, hay equilibrio en esa dirección, puesto que la argollita C se mueve en el plano horizontal, ¿no? Se mueve circularmente. Luego tenemos la fuerza radial dada por el tope B que él ejerce sobre la argollita, y la fuerza azimutal que está en la dirección tangente, ¿sí? Que es la que genera la aceleración tangencial, ¿no? Listo, aplicamos las ecuaciones, la segunda ley de Newton, como habíamos mencionado anteriormente, y aquí lo interesante está en que las expresiones de la aceleración radial, azimutal y Z en el eje Z ya son conocidas por nosotros, ¿no? Y en la cinemática tenemos nuestras expresiones que se está replicando acá, ¿no? Acá estamos viendo la componente radial de la aceleración, la componente azimutal de la aceleración, ¿no? Y teniendo en cuenta de que nos piden calcular las fuerzas cuando ya la argollita llegó al tope B, es decir, seguirá un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, bajo esa situación, podemos rápidamente darnos cuenta que esta R2 puntos es 0, el R punto es 0, estos términos no van. Y con eso se puede calcular la aceleración radial y azimutal. Con esos datos y esa expresión que hemos encontrado en cinemática, que es la misma. ¿De acuerdo? Se reemplaza esto en las ecuaciones de la segunda ley de Newton anterior y ya está. Ya tengo entonces la fuerza de contacto, ¿no?, que hace B sobre la argollita, y también la normal, ¿no?, la fuerza que ejerce el tope sobre C, sobre la argollita C. Listo, ya está. Eso es todo el problema. El resto queda operar nada más. Un repaso del movimiento circular, como son las fuerzas. Recuérdese que
en el caso de la trayectoria circular, podemos expresar siempre la fuerza, ¿sí?, en la dirección radial y azimutal. Siempre se puede hacer eso. O sea, en la dirección tangente y en la dirección normal. Y por ende, esto podemos, de acuerdo a las definiciones anteriores, ¿sí?, en el capítulo 2, se puede determinar si existe fuerza tangencial o no. La fuerza normal siempre existe, siempre. Para todo movimiento circular, siempre existirá la fuerza tangencial. ¿Está bien? Bueno, se ha escapado una vaquita, un paréntesis, ¿no? Se ha escapado una vaquita aquí en el barrio, así que ustedes la están escuchando. Bien, entonces ahí tenemos la fuerza tangente, la fuerza centrípeta y la fuerza resultante, ¿no? De acuerdo a la figurita que está acá, ¿no? Pero esa es una construcción que nosotros hacemos a priori, ¿no? Luego, los casos. El movimiento circular ocurrirá cuando la fuerza tangente en módulo es cero. ¿Mm? Solamente hay fuerza normal. ¿Sí? Entonces, un punto importante para poder aplicar aquí también las leyes de Newton es acá en esta figurita, ¿no? Se observa que hay un punto en el cual la aceleración, es decir, la fuerza centrípeta desaparece. La fuerza normal, la que va dirigida es el centro, ¿no? Ya hemos dicho que la fuerza tangente solamente cambia la rapidez de la velocidad, ¿no? En este caso estamos diciendo que es cero, por lo tanto la rapidez de la partícula siempre es cero. Pero la fuerza existente es una fuerza normal, que será la responsable del cambio de la dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces, como en este punto desaparece, por algún mecanismo, desaparece esa fuerza, entonces la partícula sale en la dirección tangente, que es la velocidad que tenía justo antes de romperse. A ver, vamos a verlo de esta forma, ¿ya? A ver, vamos a ver, otra vez voy a preguntar sobre la aplicación de las leyes de Newton para este caso. Lo vamos a ejemplarizar como un caso real. Supongamos que estamos parados sobre una plataforma rotatoria, una plataforma horizontal rotatoria, y tenemos una cuerda y una piedrita, y empezamos a hacer girar, ¿sí? Empezamos a hacer girar la piedra en un círculo horizontal por encima de nuestra cabeza. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en la medida que va girando la piedra, también nosotros vamos girando. ¿Ok? Porque estamos sobre una plataforma móvil. ¿Sí? Nosotros vamos girando con la piedra. Así que la pregunta es, ¿es posible aplicar la primera ley de Newton para esta situación en la cual, digamos, la cuerda se rompe, ¿no? En un momento se rompe la cuerda y entonces la esferita o la pelotita o la piedrita sale disparada, ¿no? Sale disparada. Entonces ya adquiere un movimiento lineal. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo podría describir este fenómeno utilizando las leyes de Newton, ¿no? En particular la primera ley? ¿Estamos? Pero antes me voy a atrever a decirles algo, ¿no? Si yo, que soy el que estaba con la piedrita, digamos, moviendo, y me movía conforme la piedrita va girando, yo también voy girando, ¿sí? Entonces, yo, cuando se rompe la piedrita, yo observo que la piedrita se aleja radialmente de mí. No se va para un costado ni para el otro, se está alejándose radialmente de mí. Esa es mi observación. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede aplicar las leyes de Newton en esa situación? ¿Pregunta? Responda. ¿Nadie se atreve?
Bien. Entonces, yo voy a decirlo. ¿Mira? El hecho de que yo estoy viendo que se aleja radialmente de mí, porque yo no soy un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Yo no soy un sistema de referencia inercial. Y además, y voy a llegar a una contradicción si intento aplicar las leyes de Newton. ¿Por qué? A ver, fíjense ustedes lo que voy a decir. Justo antes de que se rompa la cuerda, la velocidad de la piedrita respecto a mí era perpendicular a mí. ¿De acuerdo? Era perpendicular a mí. ¿Sí? Y la aceleración centrípeta o la fuerza centrípeta está dirigida hacia mí, pues, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Ahora, cuando se rompe la cuerda, entonces la partícula, según yo, va a salir radialmente. Entonces la pregunta es, si me decías que un instante anterior, la velocidad era tangente a la dirección radial, ¿por qué cuando se rompe el movimiento de la partícula está en la dirección radial? Entonces, si eso es lo que yo observo, debería explicarlo. Y para que eso suceda, para que suceda un cambio de la velocidad, de 90 grados en este caso, tiene que haber una fuerza. Y efectivamente no existe tal fuerza. Más bien lo que sucedió es que se desaparece la fuerza, ¿no? Yo estoy comparando la velocidad antes de que desaparezca la fuerza y justo después de que desaparece la fuerza. Y las velocidades son perpendiculares entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿quién es responsable entonces del cambio de la velocidad? Y no vamos a encontrar respuesta. ¿Sí? No vamos a encontrar una respuesta para eso. De modo tal de que este ejemplo que acabo de mencionar, en este ejemplo no pueden aplicarse las leyes de Newton, ¿no? Sobre todo la primera ley. No se puede aplicar. ¿Sí? Pero para alguien que está en tierra, ¿sí? Alguien que está en tierra, él sí puede explicar tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque justo antes observa que la velocidad es tangente. Y justo después de que se rompa, la pelotita se mueve en la dirección tangente. O sea, manteniendo, ¿no?, la velocidad que tenía justo antes de romperse la cuerda. Lo cual significa de que se cumplen perfectamente las leyes de Newton. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos hecho demostraciones de la no existencia o de la no aplicación de las leyes de Newton de forma cualitativa, pero también se puede hacer en forma cuantitativa eso, utilizando un pendulito, por ejemplo. Un péndulo, y allá analizan el péndulo un péndulo que está suspendido del techo de un tren que se mueve con aceleración constante. Entonces, dado que el diagrama de cuerpo libre no depende del movimiento del objeto, si está acelerado o no depende de eso, sino de los cuerpos que estén interactuando con ese péndulo. Bueno, en particular, como decíamos, la aceleración es constante, se mueve en línea recta, y entonces se observa que la cuerda forma un ángulo diferente de cero con respecto a la vertical. ¿Sí? Con respecto a la vertical. Y entonces hay que aplicar para una persona que está sobre el tren, sistema de referencia no inercial, las leyes de Newton, y van a encontrar una contradicción. En el eje Y sí se cumple, pero en el eje X no. Y aplicar la misma ley de Newton, pero para alguien que está parado en tierra. Ahí sí se cumplen perfectamente las leyes de Newton. Bueno, entonces decía de que si la fuerza tangente es cero, tenemos movimiento circular uniforme. Si la fuerza tangente es de módulo constante, se llama movimiento circular uniformemente variado. Y si es una fuerza de módulo tangente, de módulo variable, entonces tendríamos que estamos ante un movimiento circular
digamos, con aceleración variable. ¿Sí? Ejemplos. Bueno, ahí están los ejemplos para que ustedes los vean. Acá estamos utilizando otra vez las componentes o el sistema de coordenadas tangente y normal. ¿Ok? Nótese que en este caso hay que calcular la rapidez en un punto diferente al que al que se conoce. Y entonces allí hay que ver cómo está cambiando esta rapidez. Para eso echamos mano de la aceleración tangente, ¿sí? Que en general es G seno de teta. ¿No es cierto? Y después ese es igual a la masa, a fuerza tangente entre la masa, ¿no? Y la aceleración tangente derivada de la rapidez respecto del tiempo. Entonces, no se puede integrar, miren ustedes, no se puede integrar el G seno de teta dentro de un integral de tiempo. No, ¿por qué? Porque teta depende del tiempo. Hay que conocer explícitamente la función teta respecto del tiempo. Entonces, para no caer en ese dilema, tenemos que el dt desaparecerlo y, bueno, hacer un truquito. Multiplicar y dividir por el d teta, y de esta forma tendríamos que, tendríamos finalmente v dv de teta. ¿Sí? Esto de acá, esto es algo muy, muy importante, ¿no? Y que muchos tienen problemas para recordar. Convertir el dv de t, es decir, la derivada de la rapidez respecto al tiempo, en una respecto del ángulo, ¿no? Repito, hay que multiplicar y dividir por el d teta, y luego recordar que d teta dt es igual a la velocidad angular, y que multiplicada por el radio me da esta expresión que está aquí. Bueno, ya está, eso es todo. El resto es operar nada más. Fuerzas ficticias, ¿sí? Fuerzas ficticias. Muy bien, acá, bueno, yo tengo que hacerlo porque está en el silo. A mí no me gusta, esta parte de acá no me gusta hacerla porque en vez de contribuir a darle al estudiante más herramientas para resolver un problema de movimiento, pues es todo lo contrario, ¿no? Porque lo confunde. Dado de que nosotros, o sea, los estudiantes todavía no tienen una idea clara. Saben manipular las leyes de Newton, pero no la interpretan correctamente, no la aplican correctamente. ¿Estamos? ¿Sí? A pesar de que es la tercera vez que están repitiendo lo mismo, ¿no? Porque esto se hace en el colegio, se hace en la etapa preuniversitaria y se está volviendo a hacer ahora en la etapa universitaria. ¿Ok? Entonces, como repito, esto no contribuye a nada. Más bien, a lo único que contribuye es a la confusión del estudiante. ¿Por qué? Porque acá sí ya tenemos que dejar de lado nuestra definición de fuerza, ¿sí? Como forma de interactuar entre dos cuerpos reales. Ahora no. Estamos diciendo que vamos a inventarnos una fuerza, ¿sí? Que vamos a denominar inercial, que es precisamente una fuerza que surge de sistemas de referencia acelerados. Cuando tengo un sistema de referencia acelerado, entonces esta fuerza inercial, ¿sí? Me va a ayudar a mantener una situación de equilibrio mecánico forzado. Eso es forzado entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos planteando una fuerza inercial no existente, ¿sí? Porque no se le puede echar a la culpa a ningún objeto de que está interactuando con el objeto de análisis. ¿Ok? Esa fuerza no existe, es inventada. Bien. Bueno, hecha esta introducción, lo primero que hay que hacer es cómo cuantizamos, es decir, cómo damos valor a esa fuerza de inercia, ¿no? Así la vamos a llamar.
¿Por qué? Porque, como repito, es resultante de el movimiento del sistema de referencia, acelerado, ¿no? O sea, esto es aplicable para sistemas de referencia no inerciales. Entonces, suponiendo validez, que sea válida la segunda ley de Newton, que está acá en la segunda línea, tendríamos que la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? No hemos dicho nada nuevo hasta aquí, ¿no? Entonces, si pasamos a restar, sería fuerza neta igual a menos masa por aceleración. Y entonces, D'Alembert, ¿sí? D'Alembert dice que se va a considerar la fuerza inercial como el producto de la masa por la aceleración resultante, menos, en sentido opuesto, ¿no? En sentido opuesto a la fuerza resultante, real. ¿Ok? Entonces acá les muestro un ejemplo. Tenemos el péndulo que mencionaba hace un ratito, ¿sí? Este péndulo solamente el diagrama de cuerpo libre, que es válido para cualquier sistema inercial o no inercial, es esta tensión, porque está en contacto con la cuerda, y el peso, porque está sobre la superficie de la Tierra. No hay más fuerzas. Entonces, para un sistema de referencia inercial que está acá en Tierra, ¿sí? Entonces la partícula se está moviendo horizontalmente en el sentido indicado por la flecha de la aceleración. ¿Ven? Y por ende, la componente de la tensión, la componente horizontal de la tensión, va a ser la responsable de este movimiento paralelo a la superficie. Sin embargo, el sistema de referencia no inercial que está aquí, ¿no? Sobre el camión, si quieren, este sistema de referencia observa que la pelotita, el péndulo, está en reposo. El alambre o el cordón está formando un ángulo, ¿sí? Un ángulo diferente de cero respecto de la vertical, pero está pero está en reposo, según él, ¿sí? Entonces, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre anterior, eso no es posible. Y al aplicar las leyes de Newton, eso no es posible. ¿Por qué? Porque la componente horizontal de la tensión no se puede o no está compensada. Por lo tanto, tiene que haber movimiento hacia la derecha, no hacia nosotros, hacia nuestra derecha. ¿Ok? Tiene que haber un movimiento en esa dirección, acelerado por esto. Así que el sistema de referencia no inercial tiene que agregarle esta fuerza ficticia para poder mantener el equilibrio. Tiene que estar en sentido opuesto a la aceleración, como ven ahí, y según el principio de D'Alembert debe ser igual a la masa de la masa pendular, de la lenteja pendular, ¿sí? Multiplicado por la aceleración del sistema, pero con sentido negativo, sentido opuesto. Ya está. ¿Sí? Ya está, eso es todo. ¿Está bien? Eso es todo. Y hay un principio dinámico, que junto con el principio de D'Alembert me da precisamente la justificación de por qué usar estas fuerzas ficticias. El equilibrio dinámico dice que si la suma de fuerzas reales más la suma de la fuerza inercial, más la fuerza inercial, esta debe ser siempre cero. ¿Sí? Esta debe ser siempre cero. Entonces, aplicando esa expresión, se puede resolver, pero se puede resolver el problema muy bien. Ok, hasta aquí nomás lo dejo. Sí, acá hay un ejemplo. La próxima clase, que es el día de mañana, arranco entonces con la ley de gravitación universal. ¿De acuerdo? Con eso arranco. Si es que hay alguna pregunta, me la pueden hacer.
Ah, ya, Telegram sí funcionaba. Bueno, ya, no he visto esos comentarios hasta ahorita. Bueno, muy bien, pero de todas maneras sufrieron, ¿no? A ver, ¿algún comentario sobre lo que acabamos de leer, de las diapositivas que acabamos de leer? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Profesor me escucha?